vamos a comentar, tenemos nuestro rincón del DOCAT. Punto 126. ¿Cómo se han de valorar las otras formas de convivencia? La Iglesia ve con toda claridad en el matrimonio y la familia la vocación que responde al deseo más profundo del hombre y de la mujer. En medio de la discusión actual, lo subraya con energía precisamente ante la progresiva disolución de la estrecha conexión existente entre sexualidad y vinculación personal, emoción y responsabilidad, sexualidad y procreación, convivencia y familia. Sin embargo, la Iglesia se vuelve con cariño también a aquellos que viven juntos de otras maneras y procura que éstas se conviertan en ocasiones de conversión a la plenitud de la vocación del matrimonio. Bueno, este es el texto, del punto 126. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿cómo se han de valorar las otras formas de convivencia? Porque se había hablado de lo que era el matrimonio para nosotros, ¿no? Y las otras formas de convivencia, ¿cómo se valoran? Bueno, primero dice, ojo, que la Iglesia con toda claridad habla y lo que predica y lo que propone es el matrimonio. Es el matrimonio. Y las otras formas de convivencia, pues claro, cada vez te encuentras más con personas que viven en situaciones de lo que nosotros llamamos irregulares, regulares, es decir, que no son conformes a esa vocación y a ese querer de Dios de la unión bajo el sacramento del matrimonio, ¿no? ¿Y qué pasa con las otras formas de convivencia? Lo primero es decir que bueno, pues que digámoslo claramente, que no son conformes a ese querer de Dios, ¿eh? Es curioso porque algunas personas, se va yendo cada vez menos, ¿no? Pero algunas personas te dicen, bueno, yo vivo en pecado, o sea, y te lo dicen así un poco con un acento medio enchoteo, como diciendo, a ver, soy consciente de que la forma de convivencia que tengo no es la querida, la predicada por la Iglesia, la querida por Dios, ¿no? Cuando te dicen, bueno, yo vivo en pecado, o sea, cuando te dicen esa expresión, medio en broma, pero medio en serio, porque es un cierto reconocimiento, es decir, somos conscientes de que Dios nos ha dado, ¿no?, un don, que es el don del sacramento, y el sacramento está custodiando, está dando la gracia para que la unión del hombre y la mujer pues reciba la asistencia de la gracia para poder perseverar y salir adelante. Ahora, o sea, primero, por lo tanto, el hecho de que se haya proliferado tanto las uniones irregulares no nos debe de llevar al relativismo de los principios. Esto creo que es clave. El hecho de que haya una proliferación mayoritaria, ¿no?, incluso mayoritaria, de uniones irregulares, no nos debe de llevar al relativismo de los principios. No hace mucho me decía un sacerdote, oiga, he hecho un expediente matrimonial en el que vivía él con sus padres y ella con los suyos, y o sea, de los que de alguna manera no habían accedido, ¿no?, al sacramento del matrimonio, pues sin convivencias previas y tal, y bueno, y entonces estaba sorprendido, ¿no?, de haber tenido un caso que era lo que se supone que era lo normal, no siempre es lo corriente. Ojo, aunque lo normal no sea lo corriente, es lo normal. Lo normal no suele coincidir con lo corriente muchas veces. Entonces, que esto no nos lleve al relativismo, el hecho de que lo corriente no sea conforme, ¿no?, pues al querer de Dios, que eso no nos lleve al relativismo, ¿eh? Es que lo normal y lo corriente no coincide, son dos cosas, bueno. Y al mismo tiempo, lo segundo que aquí afirma este punto es que esto, el hecho de que tengamos conciencia de lo que es conforme al querer de Dios y lo que no lo sea, que eso no nos impida, sino todo lo contrario, el tener capacidad pues de acercamiento misericordioso y también, ¿no?, pues empatía para
acercarnos a quien tiene un tipo de convivencias que no son conformes al querer de Dios, pero que en ellos también hay valores positivos, porque sin duda alguna, en gran medida es la ignorancia. Es la ignorancia en gran medida, ¿no? Están como ovejas sin pastor, ¿no? Que dice el Señor en el Evangelio. Sintió lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. En gran medida, pues esa ignorancia, si hubieses conocido el don de Dios y el don del matrimonio, posiblemente no habrías cometido errores. O sea, tener la capacidad de acercarse a las personas, cada uno en la situación en la que esté, de no sentirse escandalizado, ¿no? Porque no estén en una situación conforme al querer de Dios, y tener capacidad de tener paciencia, acompañarles, ir tirando del hilo sin romperlo hacia el lado positivo, y poco a poco disponerse para que la persona pueda llegar a tener un encuentro definitivo con el Señor. Hay en familiares consorcio hay un aspecto, una distinción que es muy interesante. Dice: hay que distinguir entre la ley de la gradualidad y la gradualidad de la ley. A ver, la ley no es gradual. O sea, si algo es incorrecto, es incorrecto. Pero sí existe una ley de la gradualidad, que vamos a ir poco a poco con alguien que está alejado, pues poco a poco a irlo acercando al ideal evangélico. O sea, luego no a la gradualidad de la ley, pero sí a la ley de la gradualidad. Y esto es la interpretación correcta de Amoris Laetitia, que a veces se ha querido hacer una deformación de Amoris Laetitia, una interpretación relativista y subjetivista que no es acorde, porque obviamente la interpretación correcta de Amoris Laetitia es la que se conjuga con Familiaris Consorcio en esta distinción de sí a la ley de la gradualidad, pero no a la gradualidad de la ley. O sea, el tener capacidad de acercarnos de una manera empática a quienes viven en situaciones, pues bueno, pues no, que no son conformes, no son regulares conforme al querer de Dios, pero que vemos en ellos valores positivos, vamos a acompañarles y vamos a ir de poco a poco de qué manera pues se preparan ese encuentro pleno con el Señor de la recepción del sacramento del matrimonio.